están todos? ¿Bien? Eso me alegra. Pues le damos gracias al Señor que nos permite estar esta mañana en este lugar y como siempre vamos a comenzar orando, vamos a comenzar dándole gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar en este lugar para adorarte, para exaltarte. Gracias porque hoy nos podemos encontrar como familia, como hermanos, como amigos, para disfrutar unos de otros, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, para celebrar juntos tu presencia. Y por eso estamos en este lugar, agradecidos infinitamente por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Gracias porque son incontables. No las merecemos, Señor, pero has querido darnos todas esas bendiciones por los méritos de Cristo. Y con esa misma gratitud que hoy tenemos, también queremos estar orando por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen la posibilidad de poderse reunir como lo estamos haciendo nosotros esta mañana, porque están en países donde el evangelio es prohibido, es perseguido, donde muchos de ellos son puestos en las cárceles, muchos de ellos son incluso asesinados por predicar el evangelio. No tienen esa libertad que nosotros podemos disfrutar esta mañana y oramos por ellos, para que ellos donde quiera que se encuentren, pues puedan sentir también una iglesia hermana unida en oración por ellos. Te pido junto con mis hermanos que los animes, que su fe no falle, que ellos sigan avanzando en su caminar espiritual, que seas tú proveyendo para sus necesidades, que los guardes de todo peligro, Señor, y que seas tú consolándolos en estos tiempos difíciles para ellos. También te pedimos por todos aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a servirte como misioneros en tantos lugares, lugares que ni siquiera nosotros podemos imaginar, pero allí están ellos, predicando la palabra de Dios, dejando todas las comodidades de su vida, de su hogar, incluso dejando a sus familias para ir, Señor, en obediencia a predicar las buenas nuevas de salvación. Oramos por ellos también, para que los animes, para que los guardes, los protejas, para que proveas para sus necesidades, para que los cuides a ellos y a sus familias, Padre. Te damos gracias en esta mañana también por todas aquellas personas que estuvieron de cumpleaños en esta semana, Señor. Los ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú obrando, Señor, en la vida de todos y cada uno de ellos. Te pedimos por nuestra hermana Alicia Quintanilla, por nuestra hermana Claudia Hernández. Te pedimos también por nuestro hermano Rubén Telles y te doy gracias por mi vida también, que me has permitido cumplir años esta semana. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, que podamos realmente cada día enamorarnos más de ti, Señor, que podamos vivir en obediencia, Señor, a tu palabra cada día, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por Giovanni Chavarría también. Gracias porque son oportunidades que tú nos das de poder celebrar este año más y de comenzar un nuevo año con bendición. Nos ponemos en tus manos, Señor, y a todos aquellos que también estuvieron celebrando su cumpleaños y que no tengo aquí en mi lista, yo te pido que los bendigas grandemente y que seas tú obrando en favor de ellos y bendiciendo a través de ellos a sus familias también. Padre, hoy queremos agradecerte por todas estas bendiciones y queremos comenzar este tiempo después de la oración cantando salmos a tu nombre, cantando, Señor, con todo el gozo, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, agradecidos por todas y cada una de las bendiciones que recibimos, Señor, y por eso hoy cantamos alabanzas a ti. Todo esto, Señor, lo hemos orado y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Entonces, pues bueno, hermanos, después de todos estos comerciales, vamos a la palabra. Hoy el Señor nos permite avanzar, ya terminamos estudiando primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y pues si hubiesen más de Juan, pues le damos, pero llegó hasta tercera, ¿no? O sea, ese es un carro de 3 cambios nomás, pero aprendimos muchísimo. Yo creo que aprendimos muchísimo sobre el amor unos por otros, y de verdad que qué bendición que Dios nos sigue ministrando a través de su palabra. Hoy quiero compartir un tema interesante, o quiero presentar una pregunta, y vamos a resolver esa pregunta conforme a lo que la misma palabra nos está planteando. Y yo he titulado la enseñanza de hoy, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y está basada en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. ¿Qué somos? Antes de ir a la lectura, yo no sé si usted alguna vez se ha hecho las famosas preguntas filosóficas o las famosas preguntas existencialistas. Aunque seamos cristianos, también llegan a nuestra mente esas preguntas en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, preguntas como ¿cuál es el propósito de la vida? Y sobre todo cuando uno ya va llegando, va subiendo de escalones, va llegando a unos escalones, empieza uno a hacerse con más fuerza estas preguntas. Otra pregunta sería, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? O ¿quiénes somos? O ¿de dónde venimos? También a los que les gusta y son curiosos con eso. ¿De dónde venimos? Bueno, yo quiero quedar claro aquí, yo no vengo del mono. Si alguno de ustedes quiere venir del mono o parecerse al mono, yo no, yo de allá no vengo. Otra pregunta que nos podemos hacer muy seguido, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿O existe la verdad absoluta? ¿Existe la verdad absoluta? Hay muchas preguntas que pueden llegar a nuestra mente en nuestro día a día. Son típicas preguntas, como les decía, existenciales o filosóficas que hemos hecho o hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Pero hoy me quiero quedar con esa pregunta con la que titulé esta enseñanza. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Basado en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Y ahí precisamente podemos encontrar nosotros quizás una luz que nos pueda ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué somos? Y quiero que me acompañen ahí con la lectura. 2 de Timoteo, capítulo 2, 1 al 7. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Este versículo es un versículo, bueno, son varios versículos, del 1 al 7, son unos versículos hermosos. El apóstol Pablo le está hablando a su hijo espiritual, ¿no? A su discípulo Timoteo, a quien él está entrenando, a quien él está enseñando los caminos de Dios. Él está instruyendo y él está precisamente trayendo este mensaje a Timoteo, que es un mensaje que es apto para cada uno de nosotros hoy. Y este texto en particular nos está mostrando, nos está presentando 3 ocupaciones o 3 profesiones y sus respectivas características con las que el apóstol Pablo nos invita a caminar la vida cristiana como ellos, porque las presenta como un ejemplo. Él está hablando con Timoteo y le está diciendo: tú haz esto como este, tú haz esto como este, tú haz esto como este. Y esas 3 ocupaciones son soldado, atleta y el labrador. Labrador, no la raza de perros, labrador, el que labra la tierra. Entonces,
Vamos a adentrarnos un poquito en cada una de ellas y vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo quería transmitir a Timoteo y qué nosotros podemos aprender hoy. Cuando estamos hablando de soldado, particularmente en el versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Seguramente muchos de ustedes han sido soldados. Muchos de ustedes seguramente han estado en el ejército o en alguna de las áreas del ejército. Yo también estuve allí, yo también fui soldado por allá en el año 94, 95, en el año 95, también presté servicio militar y este versículo lo entiendo perfectamente. Y los que también han sido, fueron militares o son militares aún, no sé si alguno de ustedes aún sea militar, o los que nos están viendo, pues van a entender perfectamente de lo que estamos hablando. Pero igual vamos a explicar un poco, porque el apóstol está comparando con un soldado. Obvio, no está hablando de los soldados actuales, está hablando de los soldados romanos con los que él compartió mucho tiempo. Cuando él estuvo en Roma preso, pues él estuvo todo el tiempo con soldados ahí cuidándolo y aprendió bastante sobre la figura del soldado romano, y a él como que le atraía y le gustaba mucho todo este tema también del ejército romano, porque lo habla en muchas ocasiones. Pero en sí la esencia de un soldado es exactamente la misma, no ha cambiado desde entonces, excepto algunas variaciones. Pero la condición de la disciplina militar de la que está hablando aquí el apóstol Pablo es tal que en aquel entonces, tan pronto como un soldado se alistaba bajo las órdenes de un comandante, de un superior, él dejaba su casa, dejaba todos sus negocios, su familia, dejaba todo lo que estaba haciendo, y él a partir de ese momento no pensaba en otra cosa sino en su milicia, en su ejército, en la guerra que tenían que enfrentar cada vez. Incluso el soldado romano no podía casarse, no podía tener ni siquiera un noviazgo, no podía tener ningún compromiso que le valga la redundancia, que le comprometiera su corazón, porque él tenía que estar enfocado en la guerra, enfocado en la milicia, en esas órdenes, en esa disciplina militar. Uno de los requisitos primordiales en el servicio militar es que los soldados obedezcan las órdenes de sus superiores. O sea, si nosotros no obedecemos las órdenes de nuestros superiores, pues la vamos a pasar mal. Yo no sé cómo le tocó a usted, a mí me tocó ver eso muchas veces. Yo recuerdo que tenía un sargento que no le agradaba mucho que yo fuera cristiano. Y él, siempre que podía, abusando un poco de su poder seguramente, pues se desquitaba conmigo. Entonces yo llegaba a preguntarle alguna cosa, era un cabo, mi cabo, tal y tal cosa, y él me decía, haga lagartijas hasta que yo sude. Pero él estaba sentado debajo de una casetita tomando Coca-Cola, ¿no? Hasta que yo ahí bajo el sol, le decía, haga lagartijas hasta que yo sude. Imagínate. Y ahí estaba yo, ¿qué le iba a decir? No, pues ¿cómo se le ocurre? Respete, que mire, que no. Sí, mi cabo, y ahí a hacer lagartijas, aunque no lo crean, en esa época yo tenía esa capacidad. Ahorita no hago ni, la única lagartija que hago es la muerta, ahí, me acuesto y me duermo ahí. Pero eso es parte esencial de la disciplina del soldado, la obediencia, y al recibir órdenes el soldado no pregunta, el soldado no discute, el soldado solo obedece. Imagínate que uno llegue con el general. Yo recibí órdenes de todos, ¿no? Desde el cabo, que era el de menos rango, como un suboficial, hasta un general, comandante de la brigada. Entonces que uno se ponga a discutir con ellos. A ver, mi sargento, a ver, mi capitán, ¿y por qué razón yo tengo que hacer eso? A ver, explíqueme. A ver, ¿qué beneficio trae para la institución? No, usted cállese y obedezca. Porque si uno no obedecía, entonces luego venían los problemas. A mí me pasaron muchas anécdotas. Los que hemos estado en esa vida militar podemos contar muchas anécdotas.
Pero lo esencial aquí de lo que estamos hablando es la obediencia, la obediencia. Ahora, usted dice, bueno, pastor, pues lo siento por usted, yo gracias a Dios no tomé ese camino, yo estoy en la vía libre, no tengo que vérmelas en nada de eso. Pero hermanos, cuando usted decide entregar su vida a Cristo, automáticamente se convierte en un soldado del ejército de Dios. Entonces ahora nosotros somos soldados del ejército de Dios y debemos obedecer las órdenes de nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a nosotros hoy. Que este mismo versículo 4, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y ahí ya entonces nosotros entendemos un poco de lo que está hablando el apóstol Pablo para nosotros. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a obedecer las órdenes de nuestro comandante en jefe. Él ha entregado su vida, Él ha dado su vida por nosotros y nos ha perdonado y ha pagado por nosotros y nos ha dado la vida eterna. Y nosotros, hermanos, debemos someternos a su autoridad en obediencia. Eso es uno de los puntos que el apóstol Pablo quiere dejar claro. Otra de las profesiones que presenta aquí el apóstol Pablo, de las personas que el apóstol Pablo está mencionando, es el atleta. El atleta. Dice versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando uno habla de atleta, inmediatamente lo está asociando con la disciplina. A los que les gusta los deportes o a los que les gusta ver los Juegos Olímpicos, que es lo más cercano a lo que el apóstol Pablo está hablando, nosotros tenemos claro que los atletas son personas disciplinadas, o es lo ideal. Yo no sé cuántos de ustedes han sido atletas o tienen a sus hijos en las universidades practicando alguna disciplina deportiva que les exige precisamente eso, disciplina. Y esta disciplina se puede referir o la podemos entender en todo lo que hacen los atletas, todas las acciones que ellos toman para estar en forma para sus competencias. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que son atletas o que están practicando algún deporte en la escuela o en la universidad? Ok. Entonces ustedes como más que saben los sacrificios que muchos de ellos tienen que hacer cuando tienen competencias. Entonces, mamá, me voy con mis amigos y llego a las 3 de la mañana. ¿Cierto que no? No se puede. Los atletas necesitan entrenamiento constante, necesitan mantener una disciplina de entrenamiento. Ellos necesitan abstenerse de cosas que no son sanas para su cuerpo, ¿sí? Muchos alimentos que ellos no pueden consumir, aunque los quisieran consumir, no pueden comerlos porque no son saludables para su cuerpo. Ellos se someten a disciplinas extremas en el momento de sus entrenamientos. No pierden las noches, no abusan de su cuerpo. Son muchas características que nosotros podemos ver en los atletas para lograr lo que ellos logran. ¿Usted cree que un atleta de los que van a los Juegos Olímpicos para poder obtener una de esas medallas, pues vive una vida relajada, haciendo lo que se le da la gana? Son hombres y mujeres que por años, muchos de ellos desde pequeñitos están entrenándose y solamente pensando en algún día llegar a los Juegos Olímpicos. Toda una vida de disciplina, de sometimiento de su cuerpo a su visión, consagrados a su visión. Ahora, al contrario de todo esto, estos atletas están acondicionando y cuidando su cuerpo para la carrera, porque ellos tienen los ojos puestos en ese premio. Antiguamente, el premio, ¿sabe qué era? Era una corona de unas hojitas que les ponían en su cabeza. No había más. Ahorita, desafortunadamente, los deportes se han corrompido un poco porque muchos de ellos ya están es por el dinero, ¿no? Antes, a los que les gusta el soccer, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Esos jugadores sudaban la camiseta por pasión nomás. Ahorita no, ahorita si no hay un cheque de por medio, no salen, ni sudan la camiseta.
Pero en ese entonces las disciplinas eran extremas y ellos luchaban solo para ganar esa corona. Incluso tal era su disciplina que estos atletas competían en esos Juegos Olímpicos allí en Atenas, competían desnudos para poder mostrar el trabajo atlético de su cuerpo. Por eso esa imagen, que es uno de los más representativos íconos de las Olimpiadas o de los Juegos en ese entonces. Pero en este versículo, además de todo lo que hemos visto de la disciplina y todo, hay una palabra particular interesante que nosotros podemos destacar, y es que el atleta debe luchar legítimamente. Legítimamente. El atleta no gana ningún premio a menos que haya respetado todas las reglas de su disciplina, del deporte. Los atletas que rehúsan obedecer u observar esas reglas no solo no reciben la corona, no reciben el premio, sino que en ese entonces eran avergonzados, eran castigados, los azotaban desnudos en público, incluso en muchos casos hasta la muerte. Porque tenían que competir legítimamente. Nosotros hemos conocido muchos casos de deportistas que han ganado medallas, premios, carreras y al final descubren que estuvieron usando sustancias que les estuvo dando más fuerza o más capacidad, el doping que se conoce, y les quitan sus medallas, les quitan sus premios, les quitan los récords que ellos llevan y los afectan tremendamente en su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque por muy buenos que fueran, por muy famosos que fueran, por muy disciplinados, si en un poquitito fallaron, incumplieron las reglas, pues pierden ese premio. Y excepto por algunos países extremos comunistas donde incluso matan a los deportistas y pierden algo, pues eso no sucede hoy en día, simplemente pasar la vergüenza para muchos de esos deportistas. Pero en la carrera cristiana, usted y yo también estamos compitiendo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, comenzamos una carrera, comenzamos un avanzar cada día hacia esa meta que nos ha puesto el Señor por delante. Y en nuestra carrera cristiana nosotros pues también tenemos la obligación de observar la disciplina, de tener disciplina, de obedecer el reglamento, por supuesto, de abstenernos de muchas cosas que nos hacen daño a nosotros, pero lo más importante, hermanos, es correr legítimamente. Y aquí en este punto muchos nos podemos perder. En este punto de correr legítimamente muchos nos podemos perder. Hay muchos creyentes disciplinados que uno los ve y dice, no hombre, qué disciplina, una vida de oración, una vida de estudio de la Biblia, van a la iglesia todas las semanas, ofrendan, diezmas, participan en todas las actividades de la iglesia, etcétera, 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 muy disciplinados, pero no corren legítimamente. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Sí puede pasar, no corren legítimamente, no obedecen las reglas de la carrera que nosotros encontramos en la palabra. Aquí está el manual de cómo nosotros debemos competir, de cómo nosotros debemos correr esta carrera, porque la palabra no es solamente un libro de lectura, es la palabra de Dios, es el manual donde están todas las reglas que nosotros necesitamos escudriñar y poner en práctica en nuestra carrera cristiana. Nosotros podemos ser personas que oramos mucho y leemos la Biblia y sabemos bastante de la Biblia y vamos a la iglesia, como les decía ahorita, es decir, somos disciplinados espiritualmente y eso está bien y el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Pero hay algo que usted y yo debemos tener también como cristianos, que no es solamente con repetir los versículos que hemos aprendido o saludarnos cada semana acá, es la ética cristiana. Y en la ética cristiana entonces es donde muchos podemos estar patinando. Y la ética cristiana no se demuestra, una vez más lo insisto, no se demuestra aquí adentro.
La ética cristiana no se demuestra aquí adentro, porque aquí adentro es muy fácil ser todos cristianos. Aquí adentro es muy fácil ser todos cristianos. Aquí adentro es muy fácil todos hablar de Dios, saludarnos, hermano, hermana, ¿cómo está? Esperemos que pase un poquito ahí. Entonces es muy fácil que nosotros aquí adentro nos comportemos espiritualmente correcto. La ética cristiana nosotros la demostramos cuando estamos expuestos ante las realidades de la vida. ¿Sí? Cuando llegan, por ejemplo, el mes de febrero, que hay que pagar los impuestos, ahí es donde nosotros demostramos nuestra ética cristiana. Cuando nosotros vamos en la calle, y aunque esto lo he repetido 43,000 veces, cuando vamos en la calle y está la luz roja, o cuando dice a 45 millas por hora, y vamos a 50 o 60, cuando dice no girar a la izquierda o no girar a la derecha, cuando estamos comiendo en la calle y tenemos el papelito del dulce o el chocolate en la mano y se nos hace más fácil aventarlo a la calle que en el bolsillo, cuando llevamos el carrito del supermercado y está haciendo 110 de temperatura y resulta que me estacioné a 30 pies de donde se dejan los carritos, entonces se lo dejo al vecino. Él igual para sacar su carro va a tener que mover el mío, entonces ahí le dejo el carrito del supermercado al vecino. O lo dejo ocupando el lugar de allá porque me da pereza ir hasta donde va el carrito y ponerlo allá si esté a 110. Eso, como muchos otros ejemplos, es donde nosotros demostramos la ética cristiana si estamos corriendo legítimamente. Ay, pastor, usted sí es exagerado. Si eso todo el mundo lo hace, todo el mundo, no lo debemos hacer nosotros. Porque se supone que nosotros en algo nos debemos diferenciar. Porque si no nos diferenciamos en esas pequeñas cosas que son tan básicas, entonces ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a marcar ese antes y después de Cristo en nuestra vida? No, yo doy mucho dinero a la obra, ¿puedo dejar el carrito ahí? No, hermanos, no estamos corriendo legítimamente. Y hay muchas otras cosas que nosotros podemos evaluar en nuestro día a día, en la que tenemos que pensar algo. El mejor ejercicio para nosotros correr legítimamente es pensar en lo siguiente, hacernos esta pregunta: ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto lo haría Jesús? Y entonces ahí nos damos cuenta si tenemos o no tenemos la capacidad de ser verdaderos cristianos. Ay, pastor, entonces me voy a ir al infierno porque preciso ayer fui a hacer el mercado, el mandado y dejé el carrito. No, no te vas a ir al infierno por eso, no te preocupes. No pasa nada. Simplemente no lo volvamos a hacer. Porque todos los que estamos acá alguna vez hemos hecho algo. Alguna vez hemos no corrido legítimamente, aún siendo cristianos. ¿Y qué está diciendo el Señor hoy? Hoy no lo volvamos a hacer. Porque hoy sabemos que no es correr legítimamente. Por eso nosotros debemos amar profundamente a Dios, porque es que Él en su infinita misericordia, cada vez que nos habla, nos está diciendo lo que nosotros debemos corregir en nuestra vida para que no lo volvamos a hacer. Así como cuando le decimos a nuestros hijos, y no lo vuelvas a hacer. No lo estamos diciendo por mal, lo estamos diciendo por algo bueno para nuestros hijos. Igual Dios con nosotros. Entonces tenemos que comportarnos éticamente correctos. Cuando usted está haciendo un negocio, y usted tiene la oportunidad de aventajarse ahí y de hacerle el quiebre al negocio y todo, no abusemos, no seamos usureros. Si usted tiene empleados en su empresa, pague lo que es justo. Pastor, es que no me alcanza con tantos impuestos que tengo que pagar. Si no te alcanza para pagar justamente a un empleado, no tengas empleados, haz el trabajo tú. Porque tenemos que ser justos, tenemos que ser correctos. Yo no sé cómo llegaron algunos de ustedes a este país o cómo están las personas que nos están viendo. Yo no sé, eso no lo vamos a evaluar hoy. Pero yo te digo una cosa, Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de a partir de este momento comenzar a hacer las cosas bien. El Señor dice que las cosas viejas pasaron. No nos vamos a mortificar, no nos vamos a dar latigazos por lo que ya hicimos. Dios hoy nos está dando la oportunidad de cambiar. De eso se trata esto, hermanos, de eso se trata. Si yo viniera aquí todos los domingos a hablarles de Moisés y todo el ministerio de Moisés y de Job y de David,
Eso lean ustedes en su casa en la Biblia. Yo les he hablado de algunos hombres de Dios y hemos estudiado sus vidas, pero no tiene sentido que yo venga a hablarles de todas esas historias y mañana lunes, entonces, ¿qué? ¿Usted qué va a hacer? Sabe mucho de David, cuando llegue a la luz roja, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cantar un salmo? ¿Y se la cruza y canta un salmo? No, la palabra de Dios está dada para que nosotros nos conduzcamos en esta vida correctamente, para que corramos legítimamente. Y una cosa, hermanos, tener misericordia. El hecho de que Dios nos haya bendecido, de que Dios nos haya dado oportunidades, que nos haya perdonado, no nos quita a nosotros para nada el ser misericordiosos con otros. Necesitamos mirar esa viga inmensa que hay en nuestro ojo antes de quererle sacar la paja al hermano. Eso también es parte de correr legítimamente. Y en esto me detuve un poco más porque es en lo que nosotros todos batallamos. Es que en nuestra humanidad, pues nosotros patinamos y fallamos un poquito. ¿Sí? Aquí el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que todos seamos perfectos, ya con aureolas y alitas y levitemos. No. Seguimos siendo seres humanos, ustedes y yo igual. Yo me paro aquí 5 pies más alto porque soy muy chiquito y no me ven, o porque la tradición de las iglesias cristianas siempre le ponen el púlpito al pastor alto, no sé si es para elevarle más su ego, pero yo soy igual que ustedes y vivo igual que ustedes y peco igual que ustedes y fallo igual que ustedes. O sea, somos iguales. Entonces todos necesitamos aprender a correr legítimamente, todos, y para eso estamos acá. Miren, esto es parte de lo que el apóstol Pablo quería enseñar a Timoteo, que era un jovencito muy inteligente, y él se queda con esto para su vida y lo practica perfectamente. Pero qué bueno que está escrito para que nosotros también lo obedezcamos. Y por último, y no menos importante, el labrador. El labrador. Dice el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, entonces, también no sé si hay alguien que ha trabajado en el campo, que ha sembrado, o muchos de ustedes en su casa siembran plantitas y siembran árboles frutales. Levanten la mano los que lo han hecho. Ok, siembran una plantita o un limón, naranja, mango, bueno, lo que sea. ¿Ustedes qué siembran? ¿El árbol? ¿Ustedes qué siembran? Una semilla, una plántula, algo pequeñito que todavía no tiene el mango, ni la naranja, ni el limón. Entonces ustedes lo ponen ahí en la maceta, en la tierra. ¿Ustedes están actuando con qué? Con fe, porque yo no estoy viendo ahí el mango, ni la naranja, ni la papaya, ni el melón. Tengo que esperar que eso produzca. Entonces una de las características del labrador es la fe. Él cree que la tierra que él está preparando y la tierra que él está sembrando le va a dar de comer, no solo a él, sino a otros. El labrador también debe tener disciplina para realizar cada labor de la siembra y la cosecha, por más pesada que sea. Imagínate, tú siembres un campo como los que vemos por acá, aquí en la ciudad, de maíz, de algodón y de, no sé, de sandía, de naranjas, que hay bastantes aquí abajito, y que siembren todas esas semillas y entonces allá se quede esperando que le lleguen las naranjas a la casa ya listas. No, él tiene que ir a cuidarlas, a revisarlas, que no estén con plaga, a cosecharlas, a montarlas en un camión, a tenerlas y venderlas, porque se queda con ellas, no hace nada. O sea, hay una cantidad de trabajo implícito en el oficio o en la función del labrador. Pero hay algo importante que el labrador también debe tener, y es paciencia. Paciencia durante el proceso para poder disfrutar de su arduo trabajo. Y así nosotros entonces, como labradores de la tierra espiritual, que en este caso son las personas en las que nosotros sembramos un versículo bíblico, una cápsula bíblica, ahí el comercial, sembramos una tarjetita, una porción, una oración, sembramos un tiempo de compartir con ellos, que estamos sembrando en otras personas. Esa es la tierra espiritual. Debemos hacerlo con fe. Debemos hacerlo con disciplina y debemos hacerlo con paciencia, porque nosotros no podemos hacer más que eso, sembrar y cuidar lo que hemos sembrado.
esperar que produzca fruto y cosecharlo. Hay un proceso que no estamos viendo nosotros, que solamente Dios está haciendo. Por eso usted no fuerce a una persona para que busque de Dios. Usted ponga la semilla en su corazón y deje que Dios trabaje. Pero si usted está ahí, es como si usted sembrara el limón y estuviera todos los días ahí metiendo la mano a ver si le saca el limón a fuerzas. No va a salir. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a echar a perder, se daña la plantita. Y eso hacemos nosotros a veces con las personas. Eso a veces nos da un amigo, un vecino, alguien nos da la oportunidad de compartirle de Dios. ¿Sí? Cuando estamos orando, Señor, Padre, gracias. Ni 2 minutos oramos, nos agarra el sueño. Pero nos da la oportunidad a alguien de hablarle de Dios y al que le gusta, no, hermano. Eso habla más que un perdido cuando aparece. No, eso dele y toda la Biblia si es posible. Y la persona que le abrió un poquito su corazón para que le compartiera ya está ahí. Estoy esperando que esta persona termine y no lo vuelvo a ver en mi vida. A la gente hay que dejarla con ganas de algo. Es como cuando usted se come un dulce muy rico, pero se come una porción chiquita. Usted está desesperado que llegue el otro día para poderse comer otro pedacito. ¿Sí? Entonces es igual con la palabra. No nos estresemos, no obliguemos a la gente a entrar a fuerzas por la puerta. Usted siembre la semilla, deje que Dios trabaje, tengamos paciencia, hagámoslo con fe, porque eso es parte de nuestro trabajo como labradores espirituales. Debemos ser pacientes durante ese proceso para poder disfrutar del arduo trabajo. Nosotros como labradores de la tierra espiritual, como les digo, que son las personas, debemos tener eso también. La Biblia de las Américas, que es una traducción, una versión, dice, el versículo 6 dice así: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y aquí hay una promesa para cada uno de nosotros. Qué bendición y qué privilegio que cuando nosotros sembramos podemos recibir el fruto. Para la gloria y la honra del Señor, pero lo disfrutamos nosotros también. Pero esta promesa también tiene una demanda. Es decir, no es solamente lo bueno, solamente tomo las promesas de la palabra, también tiene una demanda. Y en este mismo versículo, la demanda está en la palabra trabaja. En la palabra trabaja. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos esperar disfrutar de los frutos, valga la redundancia, sin antes trabajar la tierra. ¿Qué es lo que a lo mejor muchas personas quieren hacer? Quieren disfrutar todas las bendiciones del Señor sin trabajar. No estamos obligados a trabajar para recibir la salvación, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ojo con eso. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Cristo ya lo hizo. Él ya lo hizo. Nosotros no tenemos que sumarle nada al sacrificio de Cristo en la cruz. Y es más, no podemos sumarle nada. Pero una muestra de esa obra de Cristo en mí es los frutos que yo doy. Es las obras que yo tengo. Es mi actuar, mi buen testimonio, todo lo que yo hago, mi trabajo en el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos trabajar. Trabajar con J, trabajar, no trabajar de vago, no, trabajar, porque algunos pueden confundir la palabra. No, la Biblia dice que sea un trabajo. No es trabajo, es trabajo. No hay vagancia en el reino de los cielos, ni siquiera por la edad, Ay, no, es que yo ya en el año 75 yo iba y evangelizaba y hablaba de Dios, no, y en el 80, en el 90, o sea, hasta que exhalemos nuestro último suspiro, tenemos que servir al Señor. Ese cuento de que no, es que yo ya hice, no, ¿cuál que yo ya hice? En el reino de los cielos no hay jubilación. No hay jubilación. Ya cuando nos morimos, ahí sí, ya cumplimos. Pero hasta ese día tenemos que seguir trabajando en el reino de los cielos. Entonces hasta aquí, hermanos, rápidamente, porque se me agotó bastante el tiempo. Hasta aquí hemos visto estos 3 oficios, ¿no? Estas 3 profesiones: soldado, atleta y labrador. Soldado, atleta y labrador. Ustedes saben que yo soy curioso a veces para poner ahí cosas capciosas.
Miren las iniciales de soldado, atleta y labrador. Sí. La sal, la sal. Miremos ahora qué dice Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Por eso tenía esto subliminalmente aquí toda la enseñanza, para llegar a este punto de la sal, ¿no? A ver, ¿quiénes saben cuando los judíos se casan y hacen así? ¿Saben esa tradición? A ver, hermano, ¿usted se ha leído? No, ya me los aventé, hermana. Sí, a eso, apoyo esa moción, hermana. Apoyo esa moción. Y aquí tengo la sal para los tacos. Sobre todo los de papita con huevo, que son los más simplecitos, ahí le pongo un poquito de sal. Pero mire, tiene mucho sentido lo que vamos a hablar. ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? La sal es un condimento y es uno de los condimentos más antiguos usados por el hombre. Por allá cuenta la historia que ya para el año 2700 antes de Cristo, en China se usaba la sal para sazonar la comida. En el libro de Job, que es el primer libro que se escribió, no fue Génesis. En el orden cronológico fue Job el primer libro que se escribió, es el más antiguo que hay. Y ya en el libro de Job, en el capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Uy, no hay nada más maluco que un huevo sin sal, hermano. Ay, no, al que le guste, pues bueno, allá su gusto, pero no. Uno necesita esto poquitito. La sal es el sabor de la vida, pero poquitita. Para los de allá, de los, ¿cómo se llama? La hipertensión, ¿no? Miren, el uso más primitivo de la sal era purificar, preservar, curar, dar sabor y, algo curioso, despertar la sed. Por eso en la antigüedad se trataba la sal de un producto muy, muy apreciado. Incluso se le llegó a llamar el oro blanco a la sal. Y era incluso venerado por los griegos. Ellos lo ofrecían a sus dioses, hacían ofrendas de sal. De la sal viene la palabra salario, si usted no lo sabía. Por eso uno suda y sabía sal el sudor de todo lo que trabaja para ganarse el salario. ¿Sí? Y es el salario con el sudor de tu frente, porque hay quienes se ganan el salario pero con el sudor del frente. No, es con el sudor de tu frente, eso dice la Biblia, ¿sí? Pero la palabra salario viene de sal, porque antiguamente en Roma le pagaban a los soldados romanos con sal. Ellos usaban esa sal para preservar sus alimentos, para mantenerlos en buen estado por un largo tiempo cuando ellos salían a las batallas. Entonces, la presencia de la sal en un alimento, hermanos, puede generar en la gran mayoría de los casos un sabor agradable, pero también un sabor desagradable, según la porción o la cantidad que uno le ponga. Menos mal que nosotros tenemos el conocimiento y el acceso a la palabra para entender lo que también ella nos está hablando aquí en el Evangelio de Mateo sobre ser la sal de la tierra. Una de las cualidades de la sal, o dos de las cualidades de la sal, que seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, y que probablemente el Señor Jesucristo tenía en mente cuando habló de la sal allí en el Evangelio de Mateo, son dos. Una, el poder de conservación, y otra de las cualidades es la de dar sabor y de dar sazón, porque este producto realmente se usa mucho para eso, para conservar los alimentos, para dar sabor y sazón. Ahora, usted me dice, bueno, pastor, pero veníamos hablando del soldado, del atleta, del labrador, y usted le da un giro ahí todo
mañoso ahí a la sal. ¿Qué tiene que ver la sal con todo lo que veníamos hablando ya todo este rato? Porque ya nos tenemos que ir precisamente a echarle sal a la carnita que nos está esperando al restaurante. Mire, Jesús ha dicho, y con esto concluyo, que sus discípulos, que es decir, usted y yo, hacemos lo mismo que la sal, o debemos hacer lo mismo que la sal, que es purificar, preservar, curar, dar sabor y despertar la sed. Estas cualidades aplicadas, en este caso, a las verdades eternas que tenemos en la palabra, que se nos han depositado a cada uno de nosotros a través de las enseñanzas de la Biblia. Esta afirmación implica también que un verdadero discípulo, como debemos ser usted y yo, no podemos ser insípidos, no podemos perder nuestro sabor, no podemos perder nuestra esencia, porque entonces vamos a ser desechados. Así como la sal, el discípulo debe conservar las verdades o las propiedades del Evangelio. No conservarlas en un estante o no conservarlas en el conocimiento, sino a través de nuestro testimonio, de vivir y de reflejar la palabra de Dios a los demás. Así como la sal genera también esa sensación de sed, porque no sé si a usted le ha pasado que se come algo muy salado y ya todo el día usted anda con sed. Y por eso la excusa de la cervecita, de la agüita, de la limonada, de esto, porque no está muy salada la carne. Nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, también debemos generar esa misma sensación en las personas. Llevarlos a tener una sed espiritual que solo puedan saciar a través de la palabra de Dios. Y aquí entonces vamos a relacionar nuestro propósito de ser sal con las características del soldado, del atleta y del labrador. Nosotros, hermanos, necesitamos ser modelos de conducta en lo individual, como cada una de estas profesiones o de estas personas que hemos visto hoy. Nosotros debemos ser modelos como buenos soldados, como buenos atletas y como buenos labradores en lo individual. Pero somos la sal, nosotros, como resultado de nuestra vida cristiana, ya como iglesia. En lo personal debemos vivir como el soldado, como el atleta y como el labrador. Y si estamos viviendo nuestra vida de esa manera, entonces cuando somos iglesia, estamos realmente siendo la sal de la tierra. Y es necesario esforzarnos en esto, tener esa disposición de sufrir y la obediencia a la palabra como el soldado, tener la disciplina y la honestidad como el atleta, y vivir en la fe y la paciencia como el labrador. Todo esto nos va a ayudar a preservar los principios de la palabra, así como la sal de la tierra. Todo lo que hemos hablado busca en nosotros completar o cumplir el propósito del mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros, precisamente en este capítulo 5 de Mateo, versículo 13, que es preservar, conservar y guardar las verdades de la palabra. Además de dar a la vida de otros, darle ese sabor que necesitan. Darle ese sabor que necesitan y que muchos no han encontrado o quizás lo han perdido. Por eso nosotros somos comparados con la sal. Y nuestra oración en este día es para que nosotros seamos realmente esa sal en medio de un mundo que se está descomponiendo cada vez más. Va a seguir en descomposición, va a seguir, pero nuestra responsabilidad es por lo menos mantenernos preservados nosotros, mantener preservado a nuestro núcleo cercano, nuestra familia, y mantener preservada nuestra congregación. Y si podemos abarcar más, mejor. El mundo se está descomponiendo así. Estamos en el mes que ya ustedes saben que se celebra. Y esto está la polémica por todas partes. Es algo que no vamos a evitar. Pero si realmente somos la sal de la tierra, podemos preservar nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación y todo lo que más podamos preservar en medio de este mundo en descomposición. Que nosotros podamos preservar los principios bíblicos ante todo. Y algo muy importante, dar
sabor a la vida de tantos que no lo han encontrado. Y vuelvo y termino con este versículo, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado. En la primera parte entendimos claramente cómo nosotros debemos mirarnos reflejados en estos tres oficios, como soldado, como atleta, como labrador. Mirando el comportamiento y la manera en cómo ellos se conducen para que nosotros también lo podamos imitar en nuestro caminar espiritual. Necesitamos tener esa disciplina, necesitamos tener esa fe, necesitamos tener esa obediencia, esa paciencia como estas personas que nos has mostrado hoy. Pero al mismo tiempo, y utilizando este juego de palabras, nos mencionas la sal, donde cada uno de nosotros debe cumplir esa función primordial: conservar, preservar, dar sazón y sabor. Para eso estamos en la tierra, Señor. No podemos encerrarnos en cuatro paredes simplemente complaciéndonos nosotros y quedándonos acá simplemente entre nosotros haciendo la tarea. Cada uno de nosotros ha sido puesto en un lugar de exposición donde tenemos amigos, compañeros, familiares que no te conocen. Y nuestro trabajo, Señor, es que nosotros podamos conducirnos como el soldado, como el atleta, el labrador, para poder ser sal en ese mundo que se está descomponiendo. Ayúdanos, Señor, a poder hacer todo esto y más, Señor, porque sí lo podemos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y por eso estamos hoy acá. Estamos hoy acá precisamente para eso, para tener este encuentro con tu palabra. Y a través de tu palabra que nuestra vida sea transformada, porque no es simplemente estar aquí para adquirir conocimiento, es para adquirir un compromiso y una responsabilidad contigo, Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Si usted vino hoy y dice, bueno, sí entendí algo, pero yo nunca he puesto mi vida en las manos de Dios como para obedecerle o para entenderle de una manera personal, pues yo quiero invitarte para que lo hagas. No pierdas esa oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo he entendido lo que tú has hablado hoy a mi vida y yo sé que tengo que hacer muchos cambios en mi vida. Yo sé que necesito esa transformación y yo no puedo transformarme a mí mismo, solamente tú lo puedes hacer. Si tú tienes ese deseo, aunque lleves mucho tiempo aquí en una iglesia sentado, si tú reconoces que no has corrido legítimamente y que necesitas enderezar muchas cosas y poner en orden muchas cosas en tu vida, yo voy a hacer una oración y si te quieres unir a ella, yo te invito para que lo hagas. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tenerme en este lugar. Gracias por darme la oportunidad de estar escuchándote hablar a través de tu palabra en esta hora. Yo reconozco que necesito más de ti. Yo reconozco que te necesito a ti, tomando el control de mi vida, porque yo no la he manejado muy bien. Yo necesito pedirte perdón porque no he corrido legítimamente y tengo el deseo profundo de correr legítimamente a partir de hoy, pero sé que no lo puedo hacer solo o sola, solamente lo puedo hacer con tu ayuda. Por eso hoy te pido, Señor, que tu misericordia me alcance y que tú me guíes a través de tu Espíritu Santo para poder ser obediente a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor para conmigo. En tu nombre santo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Disfruten su comidita. No le pongan mucha sal. Lo suficiente.